Nuestro equipo es el equipo 7 y está conformado por Armando Castillo en la cámara, Claudia Peña, Jorge Núñez y yo, Isaac Moreno. Nuestro equipo les va a hablar de una parte de la ley de los gases. Específicamente le va a hablar de la ley de Charles y de la ley de Gay-Lussac. Mi compañero Jorge va a empezar con un poco de introducción acerca de Jacques Charles. Bueno, pues Jacques Charles fue un científico francés. Fue el primero en 1785 en hacer mediciones acerca de los gases que se expanden al aumentar su temperatura y enunció una ley de la cual les hablará Isaac. Ahora, como le dijo mi compañero, les voy a hablar de la ley de Charles, que textualmente dice lo siguiente: a una presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. A continuación les va a hablar mi compañero Armando. Veamos que la temperatura de 0 grados Kelvin, es decir, la temperatura absoluta, el cero absoluto de temperatura equivale a menos 273 grados centígrados. El volumen del gas es nulo, lo cual significa que todo el movimiento de las moléculas ha cesado, como hemos visto en clases pasadas. Y ahora Isaac les hablará del cero absoluto. Bueno, ya les dio una pequeña introducción mi compañero Armando. Bueno, el cero absoluto de temperatura se presenta aquí la ausencia del volumen del gas y del movimiento de sus partículas. Esto implica, el cero absoluto implica el estado mínimo de energía y por consiguiente la mínima temperatura posible que alcance ese volumen de gas. Ejemplificando un poco, haciendo mención a algún recipiente, les voy a hablar mi compañero Armando. La ley de Charles ocurre porque cuando la temperatura de los gases se eleva, las moléculas se mueven con mayor rapidez y tarda menos tiempo en chocar en las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de los choques por unidad será mayor. Lo que mi compañero quiso decir es que se producirá un aumento por un instante por la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen, el émbolo se desplazará hasta arriba hasta la presión será igual con la del exterior. Vamos a analizar ahora un cierto proceso, el siguiente proceso del que les voy a explicar, por ejemplo, una presión constante. Supongamos que tenemos un cierto volumen de gas que se encuentra a una temperatura sometido a una presión. Al comienzo del experimento, si a presión constante aumentamos la temperatura del gas hasta un nuevo valor, vamos a analizar un cierto proceso. El siguiente proceso, supongamos que es a presión constante, también supongamos que tenemos un cierto volumen de gas que se encuentra a una cierta temperatura sometido a una presión. Al comienzo del experimento, si a presión constante aumentamos la temperatura del gas hasta un nuevo valor, el volumen del mismo gas también aumentará. Lo que explicó mi compañero Isaac fue que el volumen entre la temperatura es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Entonces esta ley se descubre casi 140 años después de la de Boyle, debido a que cuando Charles la anunció se encontró con el inconveniente de tener que relacionar el volumen de la temperatura Celsius, ya que aún existía la escala absoluta de temperatura. Está aquí representado gráficamente lo que es la ley de Charles. En su eje X pueden ver qué es la temperatura y en su eje en Y o en su eje vertical notan lo que es el volumen, y aquí se puede notar que mientras aumenta la temperatura de forma constante, el volumen también lo va haciendo. Matemáticamente también está la fórmula de la ley de Charles, que es un volumen entre una temperatura y la K es una constante de proporcionalidad. Bueno, ahora pasamos a la parte experimental de la ley de Charles. Básicamente lo que vamos a necesitar va a ser una botella, un globo posicionado en la boquilla de la botella, agua caliente y agua fría. Primero voy a introducir la botella en lo que es el agua caliente, para que así mediante el calor, la temperatura caliente, el aire que hay adentro
de acuerdo a la ley, se vaya expandiendo, de acuerdo a su temperatura, va a aumentar el volumen del gas que hay adentro. Vamos a ver. Si ven, se ha inflado por completo. Bueno, se está inflando incluso ahorita el globo por la temperatura. Pero ahora acá tenemos agua fría. Y al pasarlo al agua fría, vemos lo que pasará. Se va desinflando el globo porque la temperatura está bajando. Entonces igualmente el volumen del gas se va reduciendo. Hasta que finalmente se va reduciendo igualmente el volumen. Vamos con el experimento número 2 de la ley de Charles. Esta vez vamos a necesitar una botella deformada y agua caliente. Al introducir la botella aquí se va a empezar a expander debido al aire, al oxígeno, al gas que hay adentro, y de acuerdo a la ley, mientras incremente la temperatura, mayor será el volumen. Ahora vemos inmediatamente que se empieza a expandir. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Allá tenemos el agua fría. Igualmente va a cambiar obviamente la temperatura. Ya se está completando por expander la botella. Lo pasamos para acá. Se va a empezar a comprimir. Vamos a observarlo, sobre todo en la parte de abajo. ¿Sí se ven? Y así queda comprobada la ley de Charles. Vamos a proseguir con lo que es la ley de Gay-Lussac, de la cual les va a hablar un poco mi compañero Armando. Les voy a hablar de un poco de lo que fue Joseph Louis Gay-Lussac, el cual encontró la relación existente entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen del recipiente que lo contiene permanece constante. A continuación mi compañero Isaac les dirá lo que específicamente dice esta ley. La ley de Gay-Lussac específicamente dice lo siguiente: a un volumen constante y para una masa determinada de gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. De otra forma se los va a explicar mi compañero Jorge. Lo anterior que dijo mi compañero significa que si la temperatura de un gas aumenta, también aumenta su presión en la misma proporción, siempre y cuando el volumen del gas permanezca constantemente. Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión y a una temperatura al comienzo del experimento. Si variamos la temperatura hasta un nuevo valor, entonces la presión cambiará y se cumplirá esto que está aquí. Esto es lo que se cumplirá, o sea, va a haber una presión 1 entre una temperatura 1. Si esa misma presión se aumenta, también se va a aumentar la temperatura, quedando una presión 2 entre una temperatura 2. La fórmula matemática de lo que es la ley de Gay-Lussac queda básicamente así. La presión entre la temperatura va a ser constante. Bueno, este es otro experimento. Es un experimento de lo que es la ley de Gay-Lussac. Los materiales para este experimento van a ser una botella, agua, un plato y una vela fijada a ese plato. El compañero Jorge les debe echar agua a lo que es alrededor de la vela. Vamos a encender la vela. Y ahora al introducir la botella vamos a ver en el agua la presión que se va a ejercer debido a la temperatura del gas. Acércale más por acá. La presión del agua.
Sí, es un experimento de la ley de ilusión. Vamos a necesitar una botella, en este caso de plástico, papel, un huevo previamente cocido y un encendedor. Lo que se va a hacer es meter el papel encendido dentro de la botella y poner el huevo en la boquilla de la botella. Lo que se va a hacer es que con la presión, con el aumento de temperatura en el gas que está dentro de la botella, se va a ejercer una presión y vamos a ver lo que pasa. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never